Mi esposa infértil tuvo un hijo. Yaneye y yo no podíamos despegarnos el uno del otro al principio. Éramos jóvenes e insaciables, unidos en todo sentido. Cuando por fin le propuse matrimonio, me respondió con un sí entre lágrimas, pero pronto ella empezó a hacer su propia pregunta, una que yo no estaba tan ansioso por responder. Me rodeaba con sus piernas suaves y sudorosas mientras yacíamos exhaustos en la cama. Su corazón palpitaba con fuerza contra el mío mientras se acostaba sobre mí, y susurraba. ¿Podemos tener un hijo ya? Al principio dudaba, y le respondía con frases preestablecidas como pronto o claro, pero aún no. Era joven y quería concentrarme en mi carrera, y dar ese salto permanente hacia la paternidad sin experiencia me aterraba. Aún así, amaba a Han más que a nadie. Cuando finalmente nos casamos en una ceremonia pequeña con la familia en el norte del estado, empecé a darme cuenta de que yo también quería criar un hijo. Aunque éramos jóvenes, también era cierto que no nos hacíamos más jóvenes. Una noche, aproximadamente un mes después de nuestra boda, Yaneye me abrazó con sus brazos y me preguntó, ¿puedo tener un bebé? Jamás olvidaré el brillo en sus ojos esmeralda llenos de lágrimas cuando le respondí casualmente. Sí. Brillaban con una pasión que nunca le había visto antes, y un deseo repentino la consumió. Abandonó inmediatamente el anticonceptivo. Me montó con una pasión desenfrenada, y mientras hacíamos el amor, solo entonces deseé haber dicho que sí mucho antes. Durante esas primeras semanas pasábamos cada noche en el abrazo sudoroso del otro, rara vez nos vestíamos hasta que la alarma nos sacaba de golpe cada mañana. Yaneye empezó a hacer su rutina quincenal de correr al baño a orinar en un palito de plástico, ansiosa por ver aparecer esas dos líneas, pero nunca lo hacían. Tras un mes de entusiasmo menguante, comenzó a arrastrar los pies. La consolé lo mejor que pude, y pronto sugerí que viéramos a un especialista en fertilidad. Mi corazón tambaleaba al borde del abismo mientras entregaba muestras de esperma al médico. Tenía la sensación de que Yaneye tendría hijos con o sin mí, con lo apasionada que era con el tema. Por egoísta que suene, exhalé con gran alivio cuando me dijeron que el problema no era mío. Yaneye era infértil, anovulación causada por FOP, fallo ovárico prematuro. Estaba devastada. Durante las primeras semanas intenté ayudarle suavemente, sugiriendo opciones alternativas, pero eso solo parecía agravar su estado miserable. Cuando mencioné las recomendaciones del especialista, como óvulos de donante o adopción, su rostro se deformó con un odio que nunca le había visto antes. Decidí dejar que ella misma procesara su infertilidad. Hice lo posible por ser sensible, solidario y atento, pero ella solo se alejaba más a medida que pasaban las semanas convertidas en meses. Sentía que la estaba perdiendo, y un eco de miseria parecía haber oscurecido permanentemente nuestro apartamento. Entonces, hace 2 meses, Yaneye tuvo un accidente. Estaba en mi hora de comida en el centro, cuando recibí una llamada de ella desde el hospital donde trabajaba. Me aseguró que todo estaba bien, que se había cortado la punta del pulgar mientras picaba verduras y necesitaba puntos. Iba a correr hacia allá, pero insistió en que estaba bien y que esperara hasta después del trabajo. Cuando la recogí del hospital, se abalanzó sobre mí y me abrazó fuerte, llorando lágrimas calientes y húmedas contra mi pecho mientras se disculpaba una y otra vez por haber sido tan fría conmigo. Nos abrazamos y lloramos, liberando toda esa toxicidad que habíamos guardado durante tanto tiempo. Le hice broma sobre su pulgar vendado, le dije que ahora, con su perpetuo pulgar en alto, parecía darle aprobación de cool a todo. Ella gruñó, pero después se rió de verdad por primera vez desde su diagnóstico. Sentí que quizá todo iba a estar bien. Yaneye volvió a sonreír, a reír, a vivir el presente conmigo. Ese brillo que tanto extrañaba volvió a sus ojos cristalinos. Enfrentar nuestra propia mortalidad tiene una forma de poner en perspectiva otros problemas, y Yaneye parecía seguir ese patrón. Sin embargo, a pesar de su mejor ánimo, evitaba constantemente mis acercamientos íntimos. Como si el sexo ya no tuviera propósito productivo, y por tanto hubiese perdido interés. Por favor, ahora no, decía. No estoy lista todavía. Yo asentía y respiraba hondo antes de asegurarle que entendía. Quería pasar mi vida con ella, no había prisa. Luego comenzó a vestirse diferente. Cuellos de tortuga y jeans reemplazaron su ropa ajustada. Se cambiaba cada noche en el baño a unos pantalones de buzo largos, y sentía que se cubría a propósito para evitar que yo la deseara. Empecé a notar lo extraño que le colgaba la ropa, y pronto me di cuenta de que estaba perdiendo una cantidad dramática de peso. En cuestión de meses, se redujo de la mujer curvilínea que me tenía loco a una versión delgada y rígida de sí misma. Empecé a pasar más tiempo en el trabajo, enfocado en conseguir ese ascenso que mi jefe me prometía como carnada. Me apunté a una feria comercial en Miami un fin de semana, y parte de mí simplemente quería alejarse de Han.
La besé ese viernes por la mañana, esperando verla el domingo por la noche, pero los planes cambiaron. El segundo día del evento se canceló por un problema de energía, y tomé un vuelo de regreso el sábado. Estaba agotado y solo pensaba en darme una buena ducha, pero me preocupé cuando Yaneye no respondía a mis mensajes desde el aeropuerto. La preocupación se volvió pánico cuando llamé repetidamente y solo llegaba al buzón de voz. Corrí a casa y abrí la puerta con llave, suspirando aliviado al entrar. El abrigo de Han estaba en la silla y la ducha estaba corriendo. Han, amor. Regresé un día antes. ¿Todo bien? Grité, pero el silbido del agua parecía ahogar mi voz. Amor, volví a llamar mientras me acercaba a la puerta. Mi zapato resbaló en el suelo, y tuve que equilibrarme para no caer. Miré hacia abajo, confundido, y vi salpicaduras rojas en el suelo. Sabía de inmediato que era sangre. Yaneye. Grité con el corazón latiendo como si fuera a romperse. Giré la perilla y abrí la puerta de golpe, siguiendo el rastro de sangre hasta un cuchillo de cocina cerrado en el suelo. Encima, sentada desnuda en el borde de la bañera, estaba Yaneye. Entonces entendí por qué se había cubierto de pies a cabeza durante los últimos meses. Grandes porciones de su piel y músculo habían sido arrancadas. Piel inflamada, moteada, rodeaba cráteres fibrosos que se había tallado a sí misma. En otras zonas, costras gruesas cubrían carne amoratada, púrpura e infectada. Profundos cortes corrían por sus antebrazos y muslos, revelando tejido cicatrizado, brillante y rosado donde el músculo había sido desgastado. Algunas heridas estaban frescas, rojas, y dejaban correr cintas brillantes de sangre desde tiras recién arrancadas. Me costaba mantenerme en pie mientras el cuerpo destrozado de mi esposa se volvía hacia mí con una sonrisa, revelando lo que sostenía en sus delgados y pelados brazos. Era una masa de carne apelmazada, envuelta en un tipo de manta hecha con retazos de su propia piel. Una escultura formada por su carne y sangre, cosida con forma de un infante remendado en distintos grados de descomposición. Un hijo producido con su propio cuerpo mutilado, con una nariz hecha del pedazo de pulgar perdido en el accidente que había detonado esta idea horrenda. Yaneye sostenía esa cosa contra su pecho, ahora sin senos, y lo mecía suavemente en sus brazos abiertos y destrozados. ¿No es hermoso?, preguntó, mirando el colás de carne con unos ojos amorosos, llenos de lágrimas de alegría. Caí de espaldas sobre el rastro de sangre en el suelo, luchando por alejarme de aquella escena impía, pero no antes de verlo. Antes de llamar a la ambulancia con manos temblorosas. Antes de vomitarme encima. Antes de arrastrarme fuera del baño ensangrentado. Antes de poder apartar la mirada del horror, lo vi. Vi esa escultura infernal de un bebé girar lentamente su cabeza hinchada hacia mí, y sonreír.